Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Airbus 320 Boeing 737 Pilot. El vídeo de hoy va a ser con la Cessna Grand Caravan. Es un vuelo inspirado en un vídeo que podéis ver en YouTube, que está grabado en la vida real con este mismo avión. Y vamos a reproducir exactamente el mismo vuelo. El vuelo se trata de un vuelo muy cortito, son aproximadamente unos 10 minutos de tiempo de vuelo. Vamos a proceder desde el aeropuerto de Goroka. Se encuentra ubicado Papúa Nueva Guinea y el destino es una pista en la que Missionary Bus Pilot nos muestra cómo aterrizar y lo complicado que es. Y que siguiendo las sugerencias de uno de nuestros más activos seguidores, vamos a realizar exactamente el mismo vuelo intentando reproducir las mismas condiciones que él se encuentra. Es una pista muy pequeña de unos 450 metros en la que tiene un límite de viento en cola de 5 nudos. Y según nos dicen en el vídeo, lo más peligroso del viento, lo que hace más complicada esta aproximación no es lo corta que es la pista, sino las condiciones de viento que nos solemos encontrar en la misma. Así que vamos a intentar reproducir de la forma más aproximada posible las condiciones que él nos muestra en el vuelo y en la que consigue aterrizar después de 2 intentos. Bueno, como veis, tengo la ruta cargada en el GPS. El vuelo es bastante corto, pero como veis nos encontramos volando en una zona muy montañosa y muy accidentada. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, como veis, esta es la ficha que usa el piloto en la vida real para dar su briefing de aproximación. La pista tiene una orientación 2305. Él aproxima en este sentido, él hace la aproximación a la pista 23. Y como veis tenemos marcado aquí un punto. Una vez que pasamos esta zona de aquí, nos marca que esta es la única salida posible de la zona, una frustrada segura, porque yo creo que una vez que pasemos este punto ya no hay marcha atrás, hay que aterrizar sí o sí. O sea que si llegado a este punto no lo tenemos nada claro, hay que realizar la frustrada y esta es la frustrada. Hay que romper por la izquierda para incorporarnos otra vez a viento en cola y realizar una nueva aproximación. La longitud de la pista son 454 metros con una pendiente del 11,3% y una anchura de la pista de 20 metros. Las condiciones que él se encuentra en la pista son con lluvia, así que no sé si voy a ser capaz de reproducir la lluvia aquí en el simulador, pero vamos a intentar hacerlo lo más aproximado posible a la realidad. En cualquier caso, la aproximación es bastante divertida, así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos cuando lleguemos allí al a la pista de Aibai, que se llama. Vamos allá. Antes de salir, quería deciros que os voy a dejar el link del vídeo original donde podéis ver la aproximación en la vida real que realiza Missionary Bus Pilot a este mismo aeródromo. Y otra cosita más, la reproducción tal cual del aeródromo en el simulador no se aproxima a lo que yo he visto en las imágenes, y he modificado un poquito la zona de aterrizaje para asemejarla lo máximo posible a lo que vemos en la realidad, ya que en el simulador por defecto este aeródromo no existe y la mitad de la pista estaba cubierta con árboles, y lo que he hecho ha sido añadir la manga de viento y retirar la zona de los árboles de la cabecera donde tenemos que aterrizar, ya que de otra manera tendríamos media pista cubierta por árboles y sería prácticamente imposible aterrizar. Estamos en la cabecera de la 35 izquierda, vamos a despegar hacia el norte y viraremos a la izquierda para incorporarnos a la ruta de GPS directos al aeródromo de Aibai, intentando buscar un paso en las nubes. Ya veis, las nubes están pegadas prácticamente al terreno y habrá que buscar una forma de pasar en visual. Así que vamos allá. Bueno, como tenemos los flaps en posición de despegue, el paso y la mezcla están adelante. Quitamos los frenos. Potencia de despegue, mantenemos el eje de la pista. Anemómetro vivo. Y rotación.
Bueno, la verdad es que la zona es increíble. Tower, Cessna Echo Charlie. Delta Alpha Charlie, continue for west departure. Bueno, ya hemos acabado con la torre de control, vámonos hacia el oeste. Vamos a limpiar los flaps y vamos a empezar a subir para pasar estas montañas que tenemos justo delante. Os iba a enseñar la pista. La elevación del aeropuerto son 6.450 pies y él en el vídeo se pone los mínimos a 500 pies por encima de 400 pies por encima del aeródromo, 6.850. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Así que vamos a poner los mínimos, no vamos a subir más, sino nos vamos a meter en nubes ya. Vamos a mantener este nivel. Bueno, vamos a poner el piloto automático para poner los mínimos, que con este terreno tan montañoso no es bueno meter la cabeza dentro del avión, así que estamos por encima del terreno, vamos a poner aquí los mínimos, 6.850 pies. Bueno, pues ya tenemos los mínimos puestos, 6.850 pies, así que ya podemos dedicarnos a volar. Vamos a desconectar el piloto automático y vamos a pasar justo por este lado de la montaña, que se ve justo en el vídeo cómo nos muestra este paso, justo él también pasa por aquí y la verdad es que es absolutamente espectacular. Voy a quitar los fly directors que ya no nos hacen falta. Él nos habla de que hay una caída enorme justo al pasar esta montaña y ahora veréis exactamente a lo que se refiere. Y la verdad es que es como un precipicio enorme. Exactamente a esto se refería él. Y si veis el vídeo en la vida real, la verdad es que la geografía está absolutamente muy bien lograda. La verdad es que nosotros que podemos salir y verlo desde fuera. El terreno por aquí es absolutamente espectacular. Bueno, pues estamos ya llegando a la zona donde está el aeródromo. Veis que el aeródromo está justo aquí en este punto. Así que vamos a ir hacia allá. Es en la zona aquí del río. Y como vemos, las nubes están pegadas prácticamente al terreno, así que vamos a empezar a bajar para meternos por debajo y así tener posibilidades de ver el aeródromo cuando lleguemos. Bueno, ya estamos por aquí, por debajo.
Bueno, como veis hay bastante turbulencia y eso es porque aunque haya muy poco viento, la orografía del terreno, al ser tan accidentado, es lo que causa estas turbulencias y probablemente que sea tan difícil la aproximación a esta pista. Vamos a poner el indicador de viento aquí. Ahora mismo tenemos viento en cara. Vamos a ver cómo está el viento cuando lleguemos al destino. Bueno, como veis, la pista está en este valle de aquí a la derecha. Así que vamos a ver, lo primero, vamos a ver si la encontramos. Creo que ya la veo. Efectivamente, aquí está a nuestra izquierda. Esta es la pista. Ahí está la pista. Como veis, tiene una pendiente bastante pronunciada que sube a lo largo de la ladera. Vamos a hacer una pequeña pasada inicial para ver el viento que tenemos. Bueno, estamos con unos 8 nudos de viento en cola. Según el briefing que nos da él, el máximo para esta pista son 5. Así que, bueno, en la realidad directamente nos iríamos a casa, pero ya que hemos venido hasta aquí y estamos en el simulador, vamos a intentarlo. Bueno, voy a mantener 7000 pies, que me salvan los obstáculos por aquí, y voy a meterme en viento en cola. Aquí estamos ya en viento en cola, ahí está el aeropuerto, así que vamos a intentar la aproximación, a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a abrirnos un poco, que yo creo que nos hemos pegado demasiado al campo. Lo más importante es llevar la velocidad bien controlada, no entrar muy rápido y en el momento de pasar el umbral, al cortar gases a idle, a la misma vez retraer los flaps.
a cero, incluso antes de que el avión haya tocado en el suelo. Eso es lo que hace el piloto este en el vídeo. Y es lo que vamos a intentar reproducir. Nos interesa reducir la sustentación del avión lo antes posible para intentar recorrer la mínima cantidad de distancia en el suelo posible. Bueno, vamos a empezar a bajar. Allí está la pista. Vamos a intentar reducir la velocidad. Y el punto que nos marcaban en la ficha, yo creo que es este de aquí. Una vez que pasemos esta zona negra de aquí, ya no tenemos marcha atrás en la aproximación. Estamos absolutamente comprometidos con la misma. Así que vamos a sacar ya flaps full y vamos a perder toda esa velocidad extra que llevamos. Vamos a alinearnos con la pista. Bueno, como veis tenemos 6 nudos de viento en cola ahora mismo. Y esto lo que nos va a hacer es que nuestra velocidad sobre el suelo sea más alta de la que llevamos nosotros. Nosotros estamos manteniendo 70 nudos y la velocidad real sobre el suelo será 70 más esos nudos extra que nos está metiendo el viento en cola. Bueno, lo más importante ahora es no quedarnos muy bajos. Aquí ya estamos absolutamente comprometidos con la aproximación. Sobre el umbral ya cortamos, subimos los flaps, montamos la reversa y, como veis, aquí nos hemos quedado. Voy a poner los frenos. Aquí está el avión. La verdad es que la pendiente positiva de la pista nos hace frenar muy rápido. No sé hasta qué punto estas velocidades de aceleración son tan aproximadas a la realidad. A mí me parece, da la sensación en el vídeo, claro, el terreno aquí está seco y en el vídeo está completamente embarrado. Eso hace que sea mucho más complicado detener el avión. Pero como habéis visto, con el terreno seco, incluso con bastante viento en cola que teníamos, nos ha sido... Si veis, la manga nos estaba indicando esos 5 o 6 nudos de viento en cola que nos estaba dando el avión en la aproximación. Con la pista seca, fijaos que hemos consumido prácticamente toda la pista, ¿eh? Nos ha quedado un poquito, pero no mucho. Así que entiendo la cantidad de adrenalina que puede llegar a experimentar este piloto haciendo estas aproximaciones en la vida real en las condiciones en las que él las efectúa, porque yo creo que el mayor riesgo que representa la aproximación que él graba es el estado de la pista, es decir, es este terreno completamente embarrado que hace que le cueste mucho parar el avión. Porque con si el estado de la pista hubiera sido otro, hubiera parado en mucha menos distancia. Por eso es tan importante no exceder esos 5 nudos de viento en cola. Esos 5 nudos de viento en cola, a lo mejor un día como hoy con la pista seca, no nos afectan excesivamente, pero si nos encontramos esos mismos 5 nudos de viento en cola o 7 nudos de viento en cola y la pista está completamente embarrada, nuestra distancia de parada va a ser muchísimo mayor y probablemente no seamos capaces de parar el avión dentro del terreno que tenemos disponible. Vamos a ver si somos capaces de poner lluvia. Bueno, como veis, la visibilidad se reduce enormemente y no sé yo si el terreno nos va a variar a la hora de encontrar una deceleración distinta. Vamos a intentarlo. Bueno, aquí estamos ya en la parte de arriba de la pista. Vamos a dar la vuelta al avión.
Y como veis, las condiciones son completamente diferentes. El terreno está bastante brillante, indicación de que está lloviendo, y la visibilidad se ha reducido ostensiblemente. Así que las condiciones son muchísimo más complicadas ahora mismo de lo que eran antes. Vamos a intentar despegar, hacer el mismo circuito. No vamos a despegar, vamos a virar a la derecha, pegarnos a la montaña, intentar dar la vuelta sin ir muy rápido para no alejarnos demasiado, porque el riesgo que tenemos ahora es perder de vista la pista. Voy a acercar el range al GPS para tenerlo como referencia. Y otra cosa que hace él muy importante es que se pone el curso de la aguja, el CDI, en el mismo curso que tiene la pista. Como veis, estamos en 0.46 alineados con la pista. Así que voy a... Bueno, ahí tenemos ya la referencia puesta. Así que vamos a despegar y vamos a intentar volver a hacer lo mismo, esta vez con la pista mojada. Tenemos los flaps. Bueno, aquí estamos en el aire, bastante turbulencia. Y va, lo dicho, vamos a pegarnos por la derecha a esta montaña, que es la que nos va a permitir tener un diámetro, un radio de giro apropiado para volver a encarar la pista. Como veis, un día como hoy no quieres estar haciendo esto en la vida real, ni muchísimo menos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a dar la vuelta. Como veis, no he acelerado mucho, no me quiero alejar. Cuanto más rápido, más amplio es mi radio de giro, y ahora lo que necesito es un radio de giro bastante pequeño para mantenerme cerca del aeropuerto y ver la pista. Tampoco estoy subiendo mucho, estoy manteniendo los 7000 pies. El campo está a 6450, así que son 500 pies que tengo que perder. Como veis, la visibilidad es mínima y ahora mismo la pista prácticamente ni la veo. Voy a sacar ya flaps full y vamos a empezar el descenso. Como veis, las condiciones son muchísimo peores, ¿eh? El viento ahora nos es favorable, tenemos viento en cara, lo que nos va a ayudar un pelín a parar el avión. Pero bueno, él dice que estas gotitas en el parabrisas son lo peor en esta aproximación. Vamos, yo creo que demasiado altos. Bastante turbulencia ahora. Poco de motor para justo pasar el umbral. Cortamos, subimos los flaps y aquí estamos. Reversas. Y paramos. Bueno, pues de momento el simulador, como veis, hemos parado prácticamente en el mismo sitio. No tiene en cuenta las distancias de aterrizaje en cuanto a si el terreno está húmedo o seco. También es posible que hayamos tomado un pelín antes en esta aproximación. Y el viento en cara, la verdad es que nos ha ayudado un poquito. Como veis, nada fácil y absolutamente impresionante lo que hace este piloto en estas condiciones. Bueno, os voy a mostrar, antes de acabar el vídeo, os quería mostrar un poquito cómo hemos modificado el escenario. La pista en el escenario por defecto empieza aproximadamente aquí, y toda esta parte desde el camino, que es justo donde empieza la pista, está cubierta por los árboles. Así que lo que he tenido que hacer ha sido liberar esta parte de aquí de
de la pista de árboles y he cambiado el terreno para que parezca una pista de aterrizaje. Pero vamos, por lo demás, el campo en el simulador por defecto no existe. Esto es una aproximación muy rápida que he conseguido hacer usando el editor de escenarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, no dudéis en darle like. Dejad vuestros comentarios en la parte de abajo. Me gustaría saber qué pensáis de este tipo de vídeos. Si ya estáis suscritos al canal, no os olvidéis de hacer clic en la campana en la parte de abajo para activar las notificaciones y que YouTube os avise de cuando hay un nuevo vídeo en el canal. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal y activar las notificaciones para recibir notificaciones de YouTube cuando haya nuevo contenido. Muchas gracias por estar ahí un vídeo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.